Paz y bien a todos. A la pregunta, ¿por qué se necesita hacer la voluntad de Dios y dónde está escrito? Está claro que se puede responder. 1. Se necesita hacer la voluntad de Dios porque es el único factor que nos hará entrar en el reino de Dios. Y 2, porque, como está escrito, a partir del Padre Nuestro, donde nosotros precisamente todos los días decimos, venga tu reino, y se haga tu voluntad, en la tierra como en el cielo, es decir, como en el cielo la hacen los santos, y como en la tierra lo han hecho los santos, y por primero Jesús, y los santos a través de María. Naturalmente, un paso donde está escrito muy claro es en Mateo 7:21, donde Jesús nos dice, no quien me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre mío que está en el cielo. Entonces se necesita hacer la voluntad de Dios para entrar en el reino de los cielos en eterno. Y naturalmente aquí Jesús es casi como si nos lo dijera un poquito disgustado. ¿Por qué? Dice en el Evangelio de San Lucas 6:46. ¿Por qué me dicen, Señor, Señor, y después no hacen lo que les digo? Es como por decir, todos estos cristianos, imitadores de Cristo, y después no tratamos de hacer lo que Él nos dice. ¿Qué sentido tiene que le digamos, Señor, Señor, Señor? Entonces se necesita, como Jesús nos dice, con tanta misericordia como es usual de Él, tratar, como nos dice Él, traten de pasar por la puerta estrecha, porque muchos, les digo, probarán, pero no lo lograrán. Entonces, si nosotros probaremos con sinceridad, conseguiremos la gracia, como nos dice el Salmo 83:12, para hacer ¿qué cosa? Para entrar en el reino de la bienaventuranza eterna. Naturalmente, esfuércense en pasar por la puerta estrecha. ¿La puerta estrecha? No hacer esto, no desear esto otro, no tomes esto, no hacer esto otro. Son reglas que nos están estrechas, ¿no? Pero son reglas del amor. Y que Jesús dice, mi yugo es suave y mi carga liviana. Como la puerta precisamente es estrecha y nos recuerda un poco a la madera, así el yugo, la madera, nos recuerda a la cruz. Por lo tanto, mi yugo, dice Jesús, es suave y mi carga liviana, a diferencia del yugo del mundo, que es pesante y aplastante, además de que es propio feo y amargo. En vez, el de Jesús es dulce y ligero. Entonces, debemos buscar la voluntad de Dios para después meterla en práctica, en una lógica de misericordia, porque Jesús no nos ha dicho, hagan la voluntad de Dios, así todo malo. Dice al final, traten. En el Evangelio de San Lucas 13:24 nos dice, traten de entrar por la puerta estrecha, porque les aseguro que muchos querrán entrar y no lo conseguirán. ¿No acaso San Pedro apóstol, que es quien tiene las llaves de la verdad, además de las del reino de los cielos, a propósito de vocación o matrimonial o a la vida religiosa, nos dice, por eso, hermanos, procuren de consolidar cada vez más el llamado y la elección de que han sido objeto. Si obran así, no caerán jamás y se les abrirá ampliamente las puertas del reino eterno. Y así justamente podrán, nos hace comprender la carta a los hebreos, poseer la promesa. ¿Y no acaso San Pedro es el único que tiene las llaves de lectura precisamente para entrar? Por lo tanto, debemos procurar de consolidar cada vez más el llamado y la elección. No es porque está la llamada, y se dice que cuando está la llamada de Dios, nada la puede detener. Sí, es verdad que está la llamada, en todos nosotros bautizados particularmente, pero también está la respuesta, porque Jesús lo ha dicho claro, muchos los llamados y pocos los elegidos. Está también en nosotros participar. Gracia de Dios, dice el concilio, también la palabra de Dios, y buena voluntad. Entonces, la buena voluntad de poder hacer la voluntad de Dios. ¿No acaso la carta a los Hebreos capítulo 10 versículo 36 dice, no pierdan entonces la confianza, es decir, ser sinceros, a la que está reservada una gran recompensa? Necesitan constancia para cumplir la voluntad de Dios y entrar en posesión de la promesa. Entonces, la promesa se consigue solo después de haber hecho la voluntad de Dios. ¿Y cuál es esta promesa que Jesús nos promete? San Juan Apóstol, que es el discípulo del amor, nos dice claramente en 1 Juan capítulo 2 25. La promesa que Jesús nos hizo es esta: la vida eterna. Eterna. Dice al final el texto sagrado en los libros sapiensales, de una eternidad a otra.
Esta vida eterna, solo Jesús nos la puede dar. El Padre a través de Jesús, en Jesús. Solo Él posee la inmortalidad, dirá Pablo en sus cartas. Por lo tanto, para alcanzar esta inmortalidad, esta vida eterna, entonces la vida eterna del alma y la inmortalidad eterna también del cuerpo, con María asunta en cielo, nosotros vemos a través de este dogma que es así, pero debemos hacer una cosa importante, la comunión sacramental. No solo sacramental, no solo el domingo, sino que posiblemente todos los días, y sobre todo una cierta comunión de vida. Danos hoy nuestro pan de cada día. No solo el domingo, sino que todos los días tenemos que tratar de comulgar y hacer la voluntad de Dios. San Francisco, a propósito de este paso de Jesús, danos hoy nuestro pan de cada día, decía que era de considerar grave desprecio hacia Dios no hacer la comunión todos los días. Digamos que esto es una máxima de San Francisco de Asís, pero nos hace entender que no solo el domingo debemos buscar la voluntad de Dios, sino que todos los días. Por lo tanto, no solo la comunión sacramental, sino una cierta comunión de vida con Jesús. Jesús ha nacido pobre, y yo he nacido pobre a vida nueva. Me he despegado de las cosas materiales. Los otros lo ven, puedo testimoniarlo. Los otros ven que estoy despegado de las cosas materiales y que trato de ir de la pobre Belén a la nueva y eterna Jerusalén. Jesús se presentaba al templo, y yo trato de presentarme al templo para tener una cierta comunión con Jesús, para la purificación de mis pecados, porque Jesús pecados no tenía. Yo voy al templo, me confronto con los doctores de la ley, con quien ha estudiado, con quien es sacerdote, con quien tiene un ministerio seguro. Quien escucha a ustedes me escucha. Hagan lo que ellos les dirán, dejando aparte lo que no hacen, como también nosotros muchas veces no hacemos. Nosotros buscamos de cuestionarnos como hacía Jesús de niño a 12 años. Jesús iba por el pueblo, entre la gente, a hablar de su Padre. Y nosotros hacemos como hijos de Dios con el bautismo, a hablar de nuestro Padre, ¿o nos avergonzamos? Quien se avergonzará de mí, dice Jesús, delante de los hombres, también yo un día me avergonzaré delante de mi Padre y de los ángeles del cielo. Jesús hablaba del paraíso. Nosotros hablamos del paraíso según las Escrituras, porque Jesús nos lo ha revelado más o menos qué cosa nos espera en paraíso. Nosotros hablamos del infierno, hablamos del purgatorio, como dicen las Escrituras, como hacía Jesús y también San Pedro. Diciendo San Pedro que Jesús había bajado a los infiernos para anunciar la buena noticia en el reino de los muertos. Y entonces, nosotros oramos por las almas del purgatorio, oramos para que muchos de este mundo puedan salir del sufrimiento. Nosotros imitamos a Jesús o tenemos miedo. Nosotros hablamos según la Escritura y según lo que es la tradición, como hacía Jesús, que hablaba también enlazándose a la tradición del pasado, de modo que también nosotros a la tradición de la Iglesia y también a la Escritura del pasado y del Evangelio. Entonces, si queremos ir en el reino de Dios, debemos buscar la voluntad de Dios, el proyecto que Dios ha escrito para nosotros desde la fundación del mundo. Y entonces también nosotros, además de tener ya la paz en esta vida, porque sin la voluntad de Dios la paz no se puede tener, tendremos la vida eterna y al final de los tiempos también el cuerpo glorioso. Por lo tanto, busquemos la voluntad de Dios, porque en las fuentes franciscanas está escrito que Francisco padecía en el íntimo sufrimiento y angustia indecible hasta que no entendía y realizaba su vocación. Entonces, busquémosla todos, como el Señor quiera. Si queremos la paz, la alegría y el fuego en el pecho que nos hace arder, nos hace estar bien ya en esta vida, aunque entre las incomprensiones y los sufrimientos. Paz y bien y deseos de santidad. Vean, yo no estoy bien, estoy todavía un poco enfermo, pero estoy siempre contento porque sé lo que nos espera de la otra parte, si hacemos la voluntad de Dios y lo anunciamos también a los otros, y no la tenemos solo para nosotros. Paz y bien a todos. Cuando tenga necesidad, estoy siempre a disposición. Estoy también en Facebook. Donde sea que me encuentren, si no estoy ocupado, estoy siempre a disposición de ustedes, con los hechos de mi vida y la de mis hermanos, pequeños hermanos y pequeñas hermanas, también de nuestros grupos ADP, aliados de los pequeños, grupos de preguera y en la verdad bíblica y apostólica. Paz y bien y deseos de santidad.